Cuando piensas en hablar en público, te inunda una desagradable sensación de miedo, desánimo o desmotivación. En este vídeo veremos por qué no te conviene seguir con esta mentalidad y cómo cambiarla. Mi nombre es Omar Navarro. Como músico he interpretado ante miles de personas. También he realizado apariciones en radio y podcast. Ahora enseño a otras personas a terminar con su miedo escénico tal como yo lo hice. Lo primero de todo, vamos a ver qué le pasa a nuestra mente cuando se encuentra en este estado que vamos a llamar estado negativo. Y lo vamos a ver en 4 puntos. Lo primero de todo, nuestra sensación interior subjetiva es negativa. Es decir, hablando claramente, nos encontramos mal, nos sentimos mal. Y esto tiene la desventaja de que al sentirnos mal iniciamos toda una serie de procesos mentales, de pensamientos, de asociaciones que nos llevan a buscar soluciones que quizás no sean óptimas o que quizás sean incluso perjudiciales. Se inicia una cascada de sucesos negativos que hacen que nos encontremos en una situación peor. Por ejemplo, si tenemos que hablar en público y nos sentimos mal, pues directamente vamos a buscar toda una serie de asociaciones negativas, de hechos, de recuerdos negativos o incluso de proyecciones de cosas negativas también que nos pueden suceder en el futuro y cuyo origen es esta sensación subjetiva de malestar. Subjetiva quiere decir que es algo que sentimos interiormente de una forma personal y que no le hemos dedicado mucha investigación para comprobar si es verdad, mientras que otra persona, intentando verlo objetivamente desde fuera, podría estar viendo otra cosa. La idea aquí es muy clara. Si no tuviéramos esa sensación subjetiva negativa, no se iniciaría toda esa rueda de pensamientos negativos que nos llevaría a buscar soluciones desacertadas e incluso perjudiciales. En segundo lugar, cuando tenemos esta mentalidad general negativa, caracterizada por el miedo, la ansiedad, la evitación, aquí está muy presente la idea de fracaso. Es decir, tenemos que hablar en público por cualquier motivo, por pequeño que sea, y sentimos que de esa acción, de ese evento, va a derivar algo que nos va a perjudicar. Y eso va a ser un fracaso. Ya sea que demos mala imagen, ya sea que nuestro mensaje no se haya transmitido adecuadamente, la sensación subjetiva nos provoca ese anticipo de fracaso que está increíblemente presente en esta forma de pensar. En tercer lugar, podemos sentir una especie de falta de energía o una falta de motivación. La energía se puede manifestar, por ejemplo, como ansiedad, pero de alguna manera esa ansiedad no se canaliza en energía útil, en motivación, en planificación, en esa sensación de motivación por la que sentimos lo contrario de lo que estamos sintiendo. Es decir, que estamos haciendo una tarea que merece la pena y que nos va a dar rendimientos positivos en el futuro. Esa falta de energía focalizada en un propósito puede ser en relación solamente al tema de hablar en público, pero también podría, dependiendo de nuestra cantidad de malestar, podría extenderse a otros ámbitos de nuestra vida cotidiana. Y en ese caso estaríamos hablando de estrés. Es decir, esa sensación interior de que no estamos cómodos con una actividad, dependiendo de la importancia que tenga esa actividad en nuestra rutina, podría extenderse a otras áreas y generarnos una falta de concentración, un exceso de ansiedad y una dificultad para enfocarnos en las tareas que tenemos que hacer en cada momento con precisión. Y en cuarto lugar, y esto es solamente una selección de las características de la mente en estado negativo, pero en cuarto lugar nos encontraríamos con que estaríamos comunicando valores o cualidades o información que no tenemos intención de comunicar. Es decir, si nos encontramos en un estado de ansiedad, de falta de foco, de preocupación interna, de preocupación por el futuro, de rigidez a nivel físico. Nadie quiere comunicar eso cuando está hablando en público y sin embargo, como nuestro estado mental se encuentra en esa situación, es difícil que eso no se filtre al exterior, aunque también es verdad que hemos comentado en vídeos anteriores que la percepción que nosotros tenemos de nuestro estado y la percepción que puedan tener los demás fuera, por diversos motivos, como la atención que nos están poniendo o el foco de la atención de cada persona en la audiencia, que puede estar puesto en diferentes cosas. Unas personas pueden estar fijándose en la información que decimos, en datos concretos, otras personas pueden estar fijándose en cómo lo decimos exactamente, si se motivan o se desmotivan con lo que decimos. Otras personas pueden estar en sus asuntos, conectando y desconectando constantemente como una especie de red wifi que no funciona adecuadamente.
Pero bien es verdad que si nos encontramos en un estado negativo, hablando en general, esas características pueden filtrarse de alguna manera y hacer que el mensaje, el regusto final del mensaje que hemos comunicado o nuestra comunicación, dé como resultado que la audiencia tenga un regusto amargo después de habernos escuchado. Y por supuesto, todo esto no nos interesa que ocurra. Ahora vamos a irnos al otro lado del espectro, vamos a ver qué pasa cuando nos encontramos en un estado mental positivo o favorable, en el que el hecho de hablar en público no se percibe como una amenaza. Lo primero de todo es que nuestro estado interior subjetivo va a ser agradable o como mínimo va a ser neutro. No quiere decir que cada vez que tengamos que hablar en público vayamos a estar hipermotivados, hiperentusiasmados con hacerlo. Para nada, no tiene por qué. Pero por lo menos podemos estar en un estado libre de preocupaciones al respecto. Podemos estar preocupados por tener que llevar el coche al mecánico, pero no tenemos que estar preocupados por el hecho de tener que hablar en público. Por supuesto, nuestro estado mental positivo va a tener su efecto expandiéndose al resto de actividades o al resto de pensamientos que vamos a tener en esos momentos. Por ejemplo, en lugar de dar prioridad o proyectar fracaso, podemos estar proyectando o priorizando o viendo claramente la oportunidad de esa exposición al público que vamos a hacer. Quizá estamos defendiendo un proyecto, quizá hay un ascenso en juego, quizá simplemente es una actividad más rutinaria donde nosotros estamos satisfechos con el trabajo que estamos realizando. Como muchas veces digo, no tiene por qué tratarse de cosas espectaculares, simplemente poder tratarse de la rutina cotidiana donde nosotros queremos y podemos sentirnos a gusto. En tercer lugar, si nos encontramos bien y sentimos que lo que hacemos tiene sentido y nos rinde beneficios, es mucho más fácil que nuestra energía esté concentrada en la tarea que hacemos, y una vez que podemos concentrarnos y realizar una tarea, podemos fácilmente romper con esa tarea y pasar a la siguiente, que pueden no tener relación, y nuestra atención está bajo nuestro control y no está dispersa en preocupaciones y en la búsqueda de soluciones subóptimas y a menudo equivocadas. Es verdad que cuando podemos concentrar nuestra atención donde queremos realmente y con un sentido, también tenemos mucha más iniciativa, de tal forma que tenemos la sensación de que tenemos el control de lo que hacemos y no somos arrastrados por emociones negativas que parece que vienen de un karma o cosas por el estilo que nos mueven a su antojo. Finalmente, en el cuarto punto, podemos darnos cuenta que si tenemos un estado mental positivo y lleno de energía y focalizado, son cualidades que tienen la probabilidad de transmitirse también como entusiasmo, por ejemplo, si estamos haciendo una venta y no tenemos ningún miedo de las consecuencias de esa venta, ¿no? O de ese pitch que estamos haciendo a unos clientes. Si estamos relajados, estamos enfocados en explicar o en comunicar el mensaje, porque siempre que estamos hablando en público se trata de comunicar un mensaje, todo eso se puede transmitir y podemos transmitir esos valores que realmente tenemos. Seguridad, mente positiva, capacidad de trabajo, capacidad de foco, capacidad de estar relajado en la presión, lo cual evidentemente nos va a beneficiar. Después de esta enumeración, es evidente que a prácticamente todo el mundo, si no a todos, nos interesa estar más en el estado positivo que en el estado negativo. Está claro. Ahora la pregunta es cómo llegar a ese estado positivo, qué técnicas podemos utilizar. Y sin ninguna duda hay dos técnicas que podemos utilizar. La primera de ellas es el mindfulness en las dos variantes que os comento habitualmente en el canal. La primera variante es el mindfulness tal como lo conocemos habitualmente, que consiste en prestar atención desapasionada, desinteresada a las sensaciones y sentimientos que tenemos. Se trata de que cuando tenemos una emoción negativa, pongamos por ejemplo la ira, estamos muy enfadados, y es habitual justificar o dar un relato de por qué tenemos esa ira, qué es lo que ha pasado antes y qué es lo que tiene que pasar a continuación. Es la línea temporal de la emoción, qué ha ocurrido y qué tiene que ocurrir según cómo nos estamos sintiendo en ese momento. Sin embargo, el mindfulness consistiría en que en un momento dado nos damos cuenta de que estamos poniendo mucha leña en la hoguera de la ira. Estamos dando más argumentos para mantener esa emoción, y el mindfulness consistiría en retirar esa leña, dejar que la emoción, sin más información puesta por nosotros, deje que la emoción vaya poco a poco deshaciéndose mientras nosotros somos testigos de eso.
No necesariamente tiene por qué deshacerse del todo, pero al no añadir más por nuestra parte, sí podemos observarla fríamente y ver cómo pierde fuerza y ver cómo las emociones, si no las alimentamos, pueden ser menos intensas de lo que creemos habitualmente. Podemos tener mucho más control de ellas del que pensamos. Pero hay una segunda variante del mindfulness que no es la habitual y es el mindfulness tal como lo entiende la psicóloga norteamericana de Harvard, Ellen Langer. Esta psicóloga tiene una manera muy particular de ver todo el mundo de la psicología, os la recomiendo. De hecho, hay un libro de ella que salió hace unos meses, o quizá cerca de un año ya, que se titula El cuerpo consciente, que trata de salud, de la influencia de la mente en la salud, en el cuerpo. Nos da una idea de cómo las investigaciones de esta mujer, que tiene unos 76, 77 años actualmente, le ha llevado a creer, a pensar con pruebas científicas que mente y cuerpo es una unidad, de tal manera que lo que pensamos va a afectar al cuerpo directamente. Volviendo al mindfulness de Ellen Langer, para ella el mindfulness consiste en estar atentos a los cambios en las cosas. Por ejemplo, si estamos cansados del comportamiento de una persona que siempre se está portando igual, darnos cuenta de que no siempre es igual, de que hay matices, de que podemos estar a la expectativa de sorpresas, de diferencias, de que incluso con nuestras acciones y palabras podemos influir sutilmente en esta persona y que la persona no es estática. De la misma forma, por ejemplo, refiriéndose a la enfermedad, para las personas que tienen dolor crónico, Langer les recomienda que estén atentos a cómo esa palabra crónico, que quiere decir que se mantiene constantemente en el tiempo, también es un poco inexacta, porque si tienen ese mindfulness, esa mentalidad, esa atención, se dan cuenta de que el dolor no tiene constantemente la misma intensidad, sino que hay momentos en los que realmente decrece notablemente, y eso es un alivio y genera la flexibilidad mental que obviamente podemos transportar al mundo de hablar en público, donde no tenemos por qué creer que la siguiente vez que hablemos en público vamos a experimentar el mismo estrés que la vez anterior, sino que podemos estar a la expectativa de ver cómo hay variación, como, pues en este momento, al inicio, hoy estoy mucho más tranquilo que la vez anterior. Y eso me da la esperanza de que no va a ser siempre igual. Eso es un recurso, es una técnica más, pero increíblemente potente cuando la aplicamos constantemente en el tiempo, cuando la convertimos en una técnica nuestra. Por otro lado, como no, tenemos la recategorización, de la que he hablado mucho en el canal y de la que vais a tener vídeos en la descripción, por supuesto, que son los vídeos que ya llevan unos meses colgados en el canal. La recategorización consiste en cambiar la perspectiva como estamos viendo una situación. Ahora vamos a cambiar la perspectiva de que hablar en público es una situación estresante que provoca miedo, y vamos a intentar comprobar si existen criterios para que esa actividad se convierta en una actividad de la mente positiva. En esos vídeos sobre la recategorización explico de una manera muy concreta cómo hacerlo, pero resumidamente quiere decir que nosotros podemos tomar un cuchillo en la mano y verlo como un cubierto, pero también ese mismo cuchillo podría ser perfectamente un arma. Un coche podría ser un medio de transporte, pero también podría ser una pieza de museo. Un ladrillo puede ser el componente estructural de una casa, pero también puede ser una especie de adorno dentro de la propia casa. Dependiendo de nuestro propósito, podemos dar diferentes funciones o categorías a diversos objetos. También ocurre con las emociones. Por ejemplo, la ansiedad que comentábamos antes, que es energía, pero es una energía desordenada. Pero si nosotros somos conscientes de que tenemos esa energía, podríamos transformarla, por ejemplo, en combustible para realizar ejercicio físico. El ejercicio físico sabemos que es algo que nos beneficia y que nos enfoca, de tal forma que podríamos decir, bueno, una manera de reciclar toda esta energía de la ansiedad es con el ejercicio físico, que después me va a dar una calma y una claridad mental. Y en eso consiste la recategorización. Con estas dos técnicas, el mindfulness por partida doble más la recategorización, podemos perfectamente, con el tiempo, pero con resultados impresionantes en el corto plazo, podemos cambiar de tener una mentalidad angustiada a tener una mentalidad enfocada y positiva a la hora de hablar en público.